Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, buen día, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme, por estar aquí, por permitirme ser parte de tu vida y por ser parte de la mía. El tema de hoy está súper chévere porque es algo muy común, es algo que sí hablamos, a diferencia de otros que luego les digo, no, de este tema casi nunca hablamos y todo. No, de este hablamos mucho y lo utilizamos mucho para hacer referencia hacia definir o describir a alguna persona. Por lo general lo utilizamos en tema, ¿cómo te puedo decir? Como en una situación negativa o por hacer alusión a una cuestión negativa de la persona. Vamos a hablar sobre la envidia. Así que nuestro episodio de hoy es ¿cómo vives tú la envidia? ¿Cómo vives tú la envidia? Recuerda, y vamos a iniciar como siempre con el concepto que dice: es la angustia, es el sentimiento, la tristeza, la rabia, la desesperación, todos esos sentimientos negativos que se dan a raíz de que no se posee algo. Esto que se desea o esto que no se posee puede ser algo físico, o sea, puede ser algo material que podamos agarrar, palpar, ver, o puede ser algo intangible como la personalidad, alguna característica. Pudiera ser también como ¿cómo se puede decir? Como la esencia de la persona. De repente sabemos que hay personas que naturalmente brillan, se lucen, se expresan, etcétera, y hay veces que también podemos envidiar ese tipo de cosas. La envidia generalmente se enfoca o va dirigida más en nuestro círculo social cercano. O sea, es súper raro que digas, ay, cómo envidio a esa fulana que sale en la tele que ni conozco, que ni nada. Puede pasar, claro que sí, no quiere decir que no aplique pero es muy poco común, porque por lo general cuando tenemos o tomamos a la gente así como a distancia de no la conozco, entonces no sabemos tanta información de esta persona y por lo tanto a lo mejor decidimos quedarnos con la idea de que bueno, solo tiene una vida diferente a la mía y listo. Y cuando sí los conocemos es como más el hecho de verlos frecuentemente, saber un poco más de información de su situación, de su vida, y entonces tenemos como la pauta para podernos comparar, que es en gran medida donde surge la envidia. Entonces ahí es cuando decimos, ay, ¿por qué si yo hago lo mismo, esta persona tiene mejor esto? ¿Por qué si yo hago esto, esta persona vive mejor? ¿Por qué si yo hago esto, las oportunidades se le dan a él? Etcétera, ¿ok? Ay, qué fuerte suena esto, pero la envidia es un sentimiento desconcertante, ya que mezcla emociones contradictorias, por decirlo así. Para generar envidia, de alguna manera, tienes que admirar a la persona, porque quieres eso, algo que ella tiene, o quieres esa esencia que ella es. Entonces, de cajón, hay un punto de admiración ahí. O sea, tienes que reconocer que hay admiración. Cuando no admiras algo es imposible que lo quieras tener. O sea, por lo general vas a decir, no, pues sí, pero está chido, pero no me gusta o no me gusta para mí. Entonces, en la envidia no, en la envidia es lo contrario. Me gusta, lo admiro y lo quiero para mí. ¿Ok? Entonces es como de, todavía por eso nos cuesta un poquito más. Entonces es uno de los puntos delicados de la envidia, porque en realidad tenemos diferentes emociones negativas, no nada más de un solo tipo. Por ejemplo, ahí, insisto, primero tienes que admirar para poder decir, ay, pues sí me gusta lo que hace esta persona, sí me gusta cómo es, o sí me gusta lo que tiene, sí lo quiero, y entonces experimentamos estos sentimientos como encontrados. También sentimos en algunas ocasiones que necesitamos esas cosas para ser feliz. O sea, yo necesito lo que tiene la otra persona para ser feliz. Entonces, asociamos la felicidad hacia algunas cosas materiales basadas
en la admiración y comparación con lo que tienen otras personas. O sea, pues súper delicado que suena esto, súper poderoso, porque a final de cuentas estamos dejando nuestra intención de vida, nuestra forma de vida, nuestra felicidad en algo que ni siquiera es algo que pudiéramos nosotros controlar o realmente esperar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿va? Sufrir de envidia o experimentar la envidia, como tú lo quieras ver, daña tanto a la persona que lo experimenta, o sea, como a la persona que envidia, como a la persona que se le envidia, porque de repente pues es muy notable, e insisto y repito, tiende a desarrollarse y darse más en los círculos sociales, o sea, con las personas cercanas, con tus hermanos, con tus compañeras de trabajo, con tu jefe, etc. Entonces, por eso es importante cuidarnos mucho y vivir y enfocarnos en nosotros. Es un fenómeno que en realidad nos afecta de manera psicológica y que muchas veces nos ayuda a empezar a crear una identidad para nosotros mismos basada en el victimismo. O sea, es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo esto. O sea, empezamos a caer en hacernos las víctimas, pues. Y también nos puede generar una emoción, un sentimiento como de fracaso, de no sentirme valorado, y por consecuencia puede generar también una mala salud física, mental y emocional. E incluso hay personas que llegan al punto de tener tanta ansiedad por la envidia que no duermen por estar pensando que la otra persona tiene todo o que tiene algo, etc. Entonces, de verdad se puede llegar a este punto. Repito, no quiere decir que cada una de las emociones, como en este caso la envidia, venga sola o se experimente sola. No, siempre va a haber un conjunto de emociones que van a crear y fortalecer una emoción. Por eso siempre que les digo, analiza cómo te sientes, reflexiona cómo te sientes, me refiero justamente a que debes enfocarte a poner atención, a ver todas esas pequeñas emociones que tienes que te suman, pero también a identificar cuál es la emoción principal o la emoción dominante de lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo, ¿ok? Y bueno, entonces la envidia es el único vicio que no le produce placer a nadie, porque de verdad que no, yo creo que a nadie nos gusta que nos envidien, pero también nadie deberíamos de envidiar a nadie. Yo creo que es súper importante que cada quien, como les decía hace un momento, nos enfoquemos en nuestra vida, nos concentremos en nuestro poder, en nuestra capacidad, confiemos en eso y vivamos y brillemos y disfrutemos la vida como cada quien de nosotros podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, nos vamos ahora sí a las recomendaciones para manejar la envidia o evitar la envidia. Primero, reconoce que tienes envidia. Eso es súper importante porque es, como les digo yo, es el punto de la aceptación. Tenemos que analizarnos, tenemos que conocernos y tenemos que poder ser capaces de identificar cuando estoy sintiendo envidia. Entonces, lo primerito, reconoce que tienes envidia. Es súper importante no reprimir o negar lo que yo estoy sintiendo. Recuerda que tú eres la persona más valiosa de tu vida. Entonces, a ti trata de no engañarte. De verdad, entiendo que de repente pongamos límites y que nos cueste trabajar con otras personas, pero contigo trata de ser sincera. Entonces, para este punto, de verdad, no te mientas, no niegues lo que estás sintiendo. Acéptalo y trabaja para enfocarlo en algo positivo. ¿Cómo lo podrías enfocar en algo positivo? Bueno, a lo mejor si envidias una actitud, podrías de verdad acercarte a la persona y preguntarle cómo le hace para tener esa actitud tan positiva, porque cómo le hace para estar sonriente todo el tiempo, o cómo aprendió a hacer esto, cómo aprendió a hacer el otro, o cómo le hizo para conseguir el objeto, lo que sea, si es una cuestión material. Oye, ¿cómo le hiciste para comprarte tu bicicleta, para comprarte tu coche, etcétera? Siempre es mejor volverlo y cambiarlo hacia el lado positivo. De repente no sabes cuántas puertas se pueden abrir. La verdad es que yo antes solía ser muy envidiosa, la neta, y ahora ya no, pero
he ganado muchos amigos en el camino, porque ahora cuando empiezo a sentir algo relacionado a la envidia, lo primero que hago es, si le pregunto a esta persona, ¿me responderá? Si le pregunto cómo le hizo, ¿me ayudará? Y entonces me enfoco en concentrarme en que sí me va a ayudar, en que sí me va a sumar, y realmente así es como ha sido desde entonces. Entonces de verdad te invito a que trates de convertirlo en algo positivo. Puedes ganar amigos y todo, y pues aceptar y reconocer cuál es la emoción que estás teniendo en ese momento. Segundo punto, analiza el origen de tu emoción o sentimiento, o sea, ¿por qué tienes envidia? Primero ya aceptamos que tienes envidia, entonces pues ya vamos a empezar a trabajar con ella. Pero para trabajar con ella necesitamos saber por qué tienes envidia. Entonces tienes que ponerte a analizar y descubrir bien, si lo que estás envidiando es una emoción, es una situación, es una personalidad, es parte de la actitud de la persona, o es algo material. La verdad es que yo creo que para lo material es todo muy sencillo, ¿no? Porque a final de cuentas se resume en generar dinero y podértelo comprar. Pero en tema de actitud, de repente es un poco más complicado, porque a veces podemos envidiar que alguien brille, y ese brillo, creo yo que hasta ahorita no hay alguna forma de pasarlo, de decir, te lo comparto, ¿no? A lo mejor puede esa persona compartir contigo el brillo, ese lugar, esa esencia, esas amistades, esas situaciones en las que luce, pero también tú estás preparada para brillar. O sea, realmente esa es la cuestión. Entonces, analiza cuál es la fuente de la envidia, qué es lo que está generando esa envidia. ¿Es alguna situación? Puede ser un ambiente tóxico también, o sea, que alguien ya te haya dicho algo y que tú te hayas quedado como con esa idea. A lo mejor ya hay una fricción o un sentimiento de competencia entre ambas partes, y por lo tanto pues cualquier cosita detona mucho más esto. O se te exige también un alto rendimiento y tú misma te presionas a lograr más, hacer más y ser más. ¿Ok? Tercera recomendación: madura tu personalidad. Una persona segura de sí misma no siente envidia. Y digo no siente envidia no por decir que en ningún aspecto le va a suceder, no. Es porque te quedas en esa parte de admiración. ¿Se acuerdan que ahorita al principio les decía que de las bases de la envidia, justamente del concepto, surge a raíz de una admiración? O sea, primero tienes que admirar, primero lo que tienes que querer para ti, por decirlo así. Entonces, por eso es que al madurar ya no se genera esa envidia, porque se quedarían en un punto previo a la envidia, se quedarían en la admiración. Y en la admiración cambiarías a, como yo les ponía el ejemplo hace rato de que yo gané amistades y he ganado así amistades, lo admiras y entonces preguntas y te vas a la acción. O sea, realmente tratas de hacer algo, y eso pues por mucho está mucho mejor que solamente quedarte envidiando. Las personalidades de todos pues ya sabes que son súper diferentes. Mayormente si tienes una personalidad egocéntrica, un narcisista, pues te va a costar un poquito más, pero no quiere decir que no lo puedas lograr. Definitivamente tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, ¿ok? Entonces tienes que comprender bien cuál es tu situación, cuál es tu tipo de personalidad, y tratar de madurar y no, ¿cómo te puedo decir? Destacar, pero no ser el centro de atención. Entonces siempre es mejor como simplemente ser tú. Las personalidades perfeccionistas son muy probable también de que tengan que desarrollen el sentimiento de la envidia, sobre todo porque quieres hacer todo perfecto y entonces ves a alguien que lo hace mejor que tú, que no quiere decir que en realidad sea mejor que tú, sino que lo hizo diferente, que tiene otro contexto, que tiene otra perspectiva, que tiene a lo mejor diferente experiencia que tú, que yo te aseguro que definitivamente en ese punto es diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo, no te compares. Recuerda que la envidia surge de la admiración y la comparación, así que vamos evitando hacerlo. Cuarta recomendación:
Justamente, no te compares con nadie. Tú eres una persona maravillosa, súper fregona, chidísima, hermosa, chula, preciosa. ¿Por qué tendrías que compararte con alguien más? No más porque sí. No. Tú eres especial y tienes que confiar en eso. Y si tú no confías en que eres especial, pues imagínate quién más lo va a hacer. Necesitas creer en ti, tú, más que todos los demás. Un grano de ambición siempre es aconsejable para superarse a uno mismo en la vida. Así que no te rechaces y confía en ti, cree en ti, ¿ok? Quinta recomendación, valora lo que tienes. Muchas veces por estar viendo fuera de nosotros lo que tienen los demás, no vemos lo que nosotros tenemos o no agradecemos lo que nosotros tenemos. Yo te invito a que en esta quinta recomendación realmente valores lo que tienes. Yo de verdad te aseguro que si te volteas a ver qué es lo que tienes, tienes muchas cosas que a lo mejor, incluso entre ellas, podrás encontrar algo que la otra persona que estás envidiando no tenga. Entonces, no se trata de compararlo y buscarlo, no. Se trata de concentrarte y enfocarte en valorar y agradecer lo que realmente tú tienes, ¿ok? Sexta recomendación, ponte en el lugar del otro. Esto de ponerte en el lugar del otro a veces sale bueno, a veces no tanto. Mira, yo recuerdo y me ha pasado mucho que cuando estuve trabajando en la envidia, porque de verdad, insisto, yo era muy envidiosa, la verdad es que sí me costaba un poco. Y yo de repente decía, esto fue como por ahí de cuando yo tenía 22, 23 años, que fue cuando también empecé más a enfocarme en mi desarrollo personal. Y recuerdo que veía que muchos de mis compañeros de la universidad pues ya tenían un coche, un súper trabajo y todo. Y yo no. Entonces, de algún modo, pues tú sabes la comparación y todo. Yo decía, pero si yo soy lista, soy inteligente, soy disciplinada, soy cumplida, ¿por qué no puedo tenerlo todavía? Y me frustraba un poco. De repente lo empecé a trabajar, empecé a voltear a ver lo que yo tenía y yo decía, bueno, yo tengo un noviazgo estable, me siento muy bien con mi pareja, tengo una familia muy amorosa, tengo esto, tengo el otro. Tenía un trabajo que amaba, por ejemplo, me di cuenta que algunos de ellos pues no se expresaban como con mucho amor y disfrute de su trabajo, y la verdad es que yo sí podía hacerlo del mío. Entonces dije, ok, ahí ya lleva algo que yo tengo, ¿no? Entonces, no, insisto, no es que tengas que buscar estas cosas en las que tú te sientas mejor, no, quiere decir que realmente te enfocas en ver esas cosas que tú sí tienes, que tú tienes y que son importantes y valiosas para ti. Entonces, de repente, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de platicar con una de estas personas y salió que esa persona ni siquiera había comprado su coche. O sea, esa persona le habían regalado el coche a sus papás. Entonces, imagínense, yo ya me había hecho toda mi fiesta acá en la mente de por qué yo no puedo, por qué el universo, por qué no sé, todo, ya sabes, todo el drama del mundo que te puedas imaginar. Y entonces resultó que a final de cuentas ni siquiera se lo había comprado él. O sea que él no hizo nada más que recibirlo. Qué bueno, el universo de repente así te da muchas cosas, muchas sorpresas. Ahora lo creo, lo confío y confío mucho en ese poder del universo y de la vida. Pero el punto es que ni siquiera tenía sentido porque no tuvo nada que ver en realidad con él. Yo no puedo culpar a mi mamá por no regalarme un coche, a mi papá por no regalarme un coche. La verdad es que no puedo hacerlo. Y valoro mucho que me hayan dejado y que me hayan enseñado a salir adelante por mí misma. Así que esa independencia no la pierdo por nada, no la vendo por nada, la valoro muchísimo. ¿Okay? Entonces, de verdad es importante también que te pongas en el lugar de la otra persona para comprender un poco su situación, y a lo mejor te vas a encontrar puntos como este que te digo, pues yo estaba súper apuradísima y la neta fue que ni siquiera lo compró. Bueno, ni siquiera aplicaba, por decirlo así. Número 7, confía en ti mismo, no te subestimes, debes de confiar en tu poder, debes de confiar en la capacidad que tienes y debes de confiar en la persona maravillosa que eres. Punto número 8, establece tus propias metas según
lo que tú estás buscando y tus posibilidades. O sea, tienes que ser realista con lo que tienes, con lo que haces, con lo que eres el día de hoy, qué tanto puedes lograr mañana. Y enfócate, porque si sientes que te pones una meta muy alta y no la logras, te vas a decepcionar, vas a trabajar, te va a costar un poquito más mantenerte motivado y no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que te sientas realizado y que realmente te sientas satisfecho contigo mismo, ¿ok? Recomendación número 9. No te victimices. Ay, esta es súper importante porque la verdad es que a mí, no sé ustedes, pero me desespera la gente que se hace la víctima. No me gusta la gente que se hace la víctima porque siento que no se han dado cuenta que la principal barrera así de su mente, de su vida en sí, son ellos mismos ya. Desde el momento en que te victimizas, estás culpando y estás dejando la responsabilidad fuera de ti. Y al dejarla fuera de ti, ¿qué crees que estás haciendo? Estás dejándote a ti sin la capacidad de modificarlo. O sea, no lo puedes corregir, no lo vas a poder cambiar. Necesitas que realmente esté en ti, tomar la responsabilidad de tu vida y de tus acciones. Así que no te victimices. Y recomendación número 10, ya casi para terminar, busca el lado positivo de las cosas. Siempre, todo va a tener un lado positivo. No, la vida sí es blanco y negro y justo por eso, si estamos en el color, el lado negro, en el lado oscuro, en el lado malo, yo te aseguro que tiene un lado blanco. Así que siempre búscale el lado positivo y trata de ver la mejor versión de la vida, de la situación y de ti y de las personas, ¿ok? Número 11. No critiques a los demás. Es súper importante que te limites a juzgar. No necesitas criticar a los demás. No necesitan los demás una opinión tuya sobre de ellos. No necesitas crear más fricción entre las personas. Tú no eres juez y ellos tampoco son jueces de tuyos, pues. Entonces, simplemente trata de limitarte y respetar cómo son cada tipo de persona, cada persona. Y recuerda que el hecho de criticar puede nutrir más este punto de comparación y fortalecer la envidia. Así que trata de evitarlos. Recomendación número 12. Aléjate de personas que ya identificaste como envidiosas. Si ya sabes que tienes un compañero que es súper envidioso, medio tóxico y en otras situaciones también un poco negativo, trata de retirarte. Siempre, aunque dicen el que con lobos anda, a aullar se enseña. Así que hay que poner distancia, hay que evitar este tipo de personas. Cuida tu ambiente, cuida tu círculo social cercano y eso te va a ayudar muchísimo también. Recomendación número 13. Evita la tentación de utilizar las redes sociales para fortalecer tu envidia que estás experimentando. Trata de poner distancia ahí, elimina la amistad, ponle en ver menos, como quieras, pero trata de evitarlo. Y último punto, en caso de que todos estos continúen, te recomiendo que acudas con un profesional para tratarte de manera adecuada y oportuna. Recuerda que esto que yo te paso aquí simplemente son recomendaciones prácticas para que puedas vivir mejor. Sin embargo, no hay cómo acudir con un profesional que se va a enfocar solamente en ti. Gracias por estar aquí, por acompañarme en un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Recuerda darle like a mi página de Facebook y de YouTube. También sígueme, que estoy como Tati Valencia. Estoy en Instagram y en TikTok como TatiVal2. Activa la campanita en Spotify y en YouTube para que escuches o veas todos mis episodios. Estrenamos episodio lunes, miércoles y viernes. Besos, abrazos y apapachos. Hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres. Adiós.